Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. En estas fiestas decembrinas tienden a cambiar muchas cosas, aunque no lo queramos. Tienden a aparecer muchas emociones, tienden a aparecer muchas situaciones que no aparecen en la vida cotidiana. En primer lugar, el ambiente se pone festivo. Y un ambiente festivo implica un ambiente más relajado. Y aunque no queramos, aunque queramos seguir con el rendimiento normal de nuestro trabajo, si no tenemos cuidado, cuesta más. Porque los clientes empiezan a fallar, los pacientes empiezan a no venir a sus citas, los clientes comienzan a postergar, las empresas empiezan como a cerrar los pedidos, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay como una baja. Evidentemente hay empresas, hay compañías, hay emprendimientos que suben su producción en estos meses de una manera importante. Pero lo común y lo general es un ambiente relajado que va acompañado además de que la ciudad se engalana, se viste de fiesta, ¿verdad? Podemos ir por las avenidas principales de nuestro país y ver que todo está iluminado con luces muy bonitas de Navidad. En nuestras propias casas, el arbolito, el nacimiento, que espero que la gente lo ponga, Santa Claus, muñecos de nieve, aunque no es el muñeco de nieve, no es tradicional de nuestra tierra, es algo muy usado porque la influencia americana nos hace querer imitar la Navidad, especialmente en los centros comerciales de nuestras ciudades. Hace ese ambiente como navideño invernal, ¿no? Y como realmente baja un poco la temperatura, pues tampoco es tan descabellado. Ya países como en el Cono Sur, que en este momento están sufriendo el mayor punto de calor del hemisferio sur, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, esto ustedes dirán, bueno, esto es bueno, claro que es bueno. Es bueno tener una época donde el nacimiento de Jesús, que es el hombre más importante de la historia, que es Dios Hijo, ¿verdad?, que se encarnó, haya toda como que el mundo se alegre de que llegue la luz al mundo. ¿Ok? Y eso se refleja de miles de maneras. También se refleja en la tradición de obsequiar en nombre de Dios regalos a los más pequeños, en principio. Y entonces las empresas colaboran para eso, dando un sueldo adicional, generalmente, o por lo menos un porcentaje más allá del sueldo que recibimos normalmente. Y eso hace que tengamos la posibilidad de tener por un tiempo un poder adquisitivo mayor. Y eso también va a crear circunstancias distintas y adicionales a lo normal. También ocurre que empieza a llegar la familia de fuera, o nos empezamos a ir a las tierras de donde venimos. O sea, los que somos del interior nos vamos al interior, los que somos de la ciudad nos quedamos en la ciudad, los que nos vamos de viaje nos vamos de viaje, los que vienen de Estados Unidos, Europa, América del Sur, vendrán a estar con su familia durante esas fechas, y eso también hace que haya unas circunstancias distintas. ¿Ok? Y también son épocas donde queremos estar con nuestros seres queridos, que a veces no es posible, bien sea porque están lejos y no pudieron venir, porque están lejos y no pudimos ir nosotros con ellos, o porque no están con nosotros físicamente, porque ya han dejado esta tierra, ya han dejado este mundo. Entonces esto todo va a crear una serie de circunstancias adicionales, y de esas circunstancias es de las que yo les quiero hablar en este programa. ¿Ok? Este programa lo hemos titulado Crisis en Navidad, porque en Navidad pasan muchísimas cosas en el ámbito de salud. En primer lugar, y lo más importante, es en lo emocional. ¿Por qué en lo emocional? Porque en Navidad
hay muchas emociones. Está la emoción de recibir cosas nuevas, está la emoción de estrenar, está la emoción de decorar la Navidad, está la emoción de compartir con la familia. Hay muchas emociones buenas y también esas situaciones suscitan momentos malos, momentos incómodos, en los cuales si no aprendemos a manejar, pues nos puede ir muy mal. Un ejemplo muy característico son los angelitos en las empresas. ¿Ok? Que siempre hay un nerviosismo de que se pone un tope de dinero y de que tú compras una vajilla para regalarle a una persona y te regalan una taza con un chocolate adentro y te parece injusto. ¿Ok? En realidad no te debería parecer injusto porque un regalo es un regalo. Pero si se puso un monto mínimo, etcétera, etcétera, yo entiendo eso, ¿no? Por eso es que yo no termino de estar de acuerdo con los angelitos en las empresas, a menos que todo el mundo se dé el mismo regalo. O al menos que el regalo venga con la factura para demostrarse que se gastó lo que se dijo. ¿Ok? Pero efectivamente no es, después de despertar como muchas emociones y entonces uno va a estar todos esos demás días cerca de la Navidad en el trabajo de mal humor, molesto con la persona que le regaló, etcétera, etcétera. Espero que no pase, pero es algo que puede pasar. Luego, en nuestra casa viven 4 o 5 personas y llegan las personas de fuera. Y entonces pasamos de vivir 4 o 5 personas a vivir 10, 12 personas durmiendo en la sala, durmiendo donde sea, aunque haya camas para todos. El hecho es que vamos a empezar a distorsionar la vida regular de esa casa. Y si eso fuera 3, 4 días, no fuera nada, pero hay gente que viene un mes, hay gente que viene 15 días. Eso distorsiona mucho la dinámica familiar y distorsiona mucho la dinámica del hogar. Y eso va a crear una serie de consecuencias que si no sabemos manejar pueden derivar en conflictos. Y todos sabemos que hay 2 elementos que son los reyes del conflicto. El primero es el alcohol y el segundo es el chisme, que son 2 cosas que en las épocas decembrinas se dan con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque la gente se reúne, la gente no puede evitar dar noticias, no puede evitar comentar las cosas y se forman chismes. ¿Ok? Y si además tomamos y tenemos tendencia a la irritabilidad y tenemos tendencia a la discusión, pues eso va a ser muy negativo para la reunión familiar. Y entonces termina la reunión familiar en una tragedia de estas típicas de cuento, de novela y de vivencia, porque en todas las casas alguna vez ha pasado. Espero que no en la de ustedes, pero en muchas casas de nuestro país pasa que los borrachos acaban con la fiesta. Pasa que la gente se pone brava, se molesta, se dejan de hablar, o peor aún, ya están molestas y entonces vienen a vivir en la misma casa o vienen a cenar en la misma casa 2 grupos de personas que no se ven, que no se hablan, que no se dirigen la palabra y el pobre anfitrión pasa incomodísimo, ¿no? Entonces tenemos que evitar todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque al final van en detrimento de nuestra salud. En primer lugar, porque nos causan mucho estrés. Y el estrés es malo siempre, pero más en estas épocas. ¿Ok? Segundo, porque es desgastante. Es desgastante, uno no disfruta, uno la pasa mal y es la típica cosa de que cuando uno vuelve al trabajo está más cansado que cuando se fue. ¿Por qué? Por toda esa situación y esa tensión que no nos descansa. ¿Ok? Entonces, se debe evitar esto. Vamos ahora, esto era como las sensaciones de ira, de enojo, los chismes, las incomodidades, ¿no? Hay otras situaciones emocionales que también son importantes, que son las tristezas. Nuestros familiares a veces están lejos y no nos es suficiente con verlos en una pantalla. De hecho, nos da más nostalgia todavía muchas veces. No solamente a nosotros que estamos en nuestro país y esas personas están fuera. Esas personas que están fuera, que generalmente no tienen a su familia completa allí, les pega más todavía estar solos en Navidad o tener que estar en un sitio
para no estar solo teniendo una familia en otra parte, ¿no? O sea, son cosas que pueden llevar a la tristeza. El haber perdido un ser querido durante el año, en el transcurso del año, puede llevarnos también a esa sensación de tristeza, a no querer festejar, a no querer como pasarla con el motivo de celebración. El motivo de celebración es el nacimiento de Dios y eso siempre es un motivo de alegría. Pero sabemos que no estamos de ánimo siempre y en todo momento, sobre todo si nos ha pasado algo inesperado, si nos está pasando algo triste. Y hay gente que simplemente esta época las pone nerviosas. ¿Por qué? Porque no les gusta juntarse, porque son un poquito aislados, porque prefieren actividades solitarias, porque los pone de mal humor estar con mucha gente y tienen la mala suerte para ellos de tener una familia grandísima o de que la familia alquiló un hotel, compró entradas para un hotel para pasar el fin de año ahí, o que se juntaron 4 familias vecinas para celebrar la Navidad y entonces esa persona que es callada, que es reservada, que en realidad no está en ánimo de celebrar así la Navidad a lo grande, pues resulta que le empiezan a presionar y a decir, mira, pásala bien, tienes que estar feliz en Navidad, dale gracias a Dios, que estás con tu familia, con tus amigos, qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, esa persona se siente un poco como presionada y todavía la pasa peor. O sea, tenemos que ponernos en el lugar de esas personas también que no les gusta mucho la juntadera. ¿Por qué? Porque es parte de la dinámica normal de una amistad, de una comunidad, el que haya personas que disfruten más actividades solitarias. Y pues están ahí por cumplir, están ahí cumpliendo, están ahí pasándola bien, porque no significa que porque no estén gritando eufóricos la están pasando mal. ¿Ok? Y tenemos que darle a cada uno su espacio. Es verdad que hay gente que se pone muy nostálgica y empieza como a poner un ambiente un poquito depresivo con los llantos. Hay gente que todos los años dice que se va a morir y empiezan a decirlo y entonces pasan los años, pasan 10, 15 años y esa persona está en lo mismo. Gente que no está completamente feliz porque no están todos sus hijos con ellos, cosa que es comprensible, pero que enrarecen un poco el ambiente y que ponen un poco nostálgico y entonces en vez de ser una cena de Navidad como feliz, como dichosa, como para compartir, se convierte en una Navidad un poco trágica, ¿no? Y no es la idea. Entonces a veces si nosotros tenemos que comprender que una persona no venga porque se siente indispuesta, porque siente que va a, entre comillas, arruinar la noche a otros. Sabemos que no es así. Esas personas nosotros tenemos que apoyarlas y si van con nosotros a celebrar la Nochebuena o a celebrar el Año Nuevo, tenemos que darle su espacio, dejar que pase su momento de sensibilidad y él después se va a incorporar otra vez a la reunión familiar y va a compartir y va a todo, ¿ok? O sea que también tenemos que estar tranquilos en ese sentido, porque si no, nos dejamos llevar como por el momento y no nos hace bien, porque entonces se pueden empezar a crear de nuevo conflictos, ¿ok? Entonces, esa nostalgia, esa tristeza, esas emociones que dan, hay que saberlas manejar para que no alteren nuestra reunión de estas fiestas de Navidad, de Año Nuevo, etcétera, etcétera, ¿no? Luego tenemos esas personas que son muy alegres, pero se ponen un poquito impertinentes porque tienen unas copas de más. Entonces, claro, usted tiene que saberse controlar y si usted es impertinente, no hay nada peor que un humo que amargue la fiesta, que ponga a todo el mundo así aburrido, ¿no? ¿Por qué? Porque el tipo es insoportable. Entonces, tenemos que tener cuidado o saber manejar esa situación o saber que si el tío se va a poner así, ¿qué vamos a hacer? Tener un plancito, ¿ok? No pararle mucho, no prestarle mucha atención, porque efectivamente a veces en la familia hay alguien así y eso es así y ya está, ¿no?
no es lo mismo el que es tranquilo, el que es alegre, el que hace caso, el que no se monta en la mesa con la comida en el medio. O sea, eso puede pasar, ¿no? Pero cuando ya son impertinentes, cuando ya comienzan a discutir, cuando ya comienzan a llorar, cuando ya comienzan a hacer cosas ilógicas como treparse en cosas o tumbar la decoración o lo que sea, hay que ver, bueno, para contenerlo, para que no amargue la noche a toda la familia. Pero también comprender que hay personas así y que sea parte del jolgorio y bueno, y tratar y trabajar esa persona para que salga de eso, ¿no? Pero también depende de esa persona nada más. Entonces, no sé que no es fácil y a veces no puedo proponer soluciones instantáneas ni únicas porque no los hay, pero sí es como algo para reflexionar que si tú no te controlas cuando tomas licor y haces que los demás la pasen mal, es mucho más preferible hacer un esfuerzo por no llegar hasta ahí que después estar pidiendo excusas a todo el mundo. O sea, porque es muy incómodo para la gente. La gente la excusa además no arregla el momento que se pasó. Ahora vamos a hablar de otros temas no tan relacionados con las emociones, sino con los cambios, ¿verdad? Hay varios cambios que se producen durante la Navidad. El primero es las comidas. Una persona que normalmente come un tipo de comida en el año, sabemos que en Navidad se cambia la dieta, se cambia el estilo alimentario y entran a nuestro hogar más cantidad de dulces, bizcochos, caramelos, licores dulces, ¿ok? Que son tradicionales en estas épocas. Los arroces tienden a ser como con más cosas, y es normal y es muy sabroso. Las carnes tienden a ser más condimentadas, menos cuidadas de grasa. Efectivamente, el cerdo en caja china es súper común, o el cerdo asado o relleno, o como sea. Y sabemos que muchas veces, pues, si fuera la noche de Navidad y la noche de Año Nuevo, que hiciéramos eso, quizás no importara tanto, porque por 2 días que nuestro cuerpo coma una comida especial que no está acostumbrado a comer, no le va a traer perjuicios. Pero cuando es la comidita de la empresa, la comida de la familia, y nos vamos de viaje antes, entonces hacemos la reunión familiar, y después en Navidad entonces volvemos a comer lo mismo. Tenemos que aprovechar las ofertas de X restaurante que tiene comida navideña y que está a buen precio, o me empiezan a mandar todas las tías a enviar a la casa el pastel en hoja, la ensalada que ellas hacen, o que lo tradicional, y entonces día a día, sin darnos cuenta, vamos haciendo desórdenes en nuestra alimentación. Y los desórdenes en la alimentación traen 2 cosas. Lo primero, malestar. Lo segundo, efectos secundarios, es decir, gastritis, una sed descontrolada, un poquito de desequilibrio osmótico, evacuaciones líquidas, náuseas, sensación de llenura, sensación de malestar. Y con los días se va acumulando eso, ¿verdad? Y estamos como intoxicados de comida especial, de comida un poco de la calle, de comida un poco de grasa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es lo conveniente el que eso llegue a ese nivel. Si nosotros medimos nuestras comidas y planificamos cuándo vamos a comer ese tipo de comida especial navideña, pues podremos hacerlo mejor. Lo recomendable es como mucho 2 veces a la semana. Por lo tanto, en la semana de Navidad hay que procurar no comer recalentado tantas veces. Quizás un día y otro y ya está. Pero hay gente que prepara comida para comer toda la semana.
Es verdad que dan ganas menos de cocinar, pero no hay que cocinar siempre para tener una comida sana y buena, sobre todo esos días que puede ser más suave. Pero sí hay gente que tiene pastelengua para toda la semana y no prende una hornilla nunca más. Y el arroz, hacen una paila de arroz grandísima y hacen un pocotón de dulce, lo guardan en la nevera para que la gente agarre y coma. Y entonces, claro, eso va haciendo que nuestro organismo sufra un poco. Y eso puede traernos a la larga efectos secundarios o puede dispararnos enfermedades genéticas de las que tenemos predisposición, pero de las que no sufrimos, como hipertensión, como diabetes, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos entonces que regular, que cuidarnos en estas épocas decembrinas, porque es importante que no significa un cambio brusco para nosotros, sino un cambio bonito, diferente, en el que yo sé que voy a hacer ciertos desarreglos, pero desarreglos controlados. Los desarreglos no pueden ser descontrolados. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a la alimentación. Aparte, quería comentarles algo más de la alimentación, antes de terminar este tema. ¿Qué es el tema de la microbiota bacteriana? Que ya lo vimos al principio del programa, pero que quiero volver a repasar. La microbiota bacteriana es el conjunto de microorganismos que están en nuestro intestino grueso y delgado de manera cotidiana, de manera normal, que empieza a trabajarse desde que pasamos por el canal materno, ¿ok?, hasta el día de nuestra muerte, y esa microbiota mantiene un equilibrio en nuestro sistema digestivo que permite digerir la comida de forma correcta, permite que aprovechemos todos los nutrientes y permite que haya un buen tránsito intestinal y una cantidad de gases adecuadas. Cuando la microbiota bacteriana se desregula, normalmente tenemos sensación de llenura, normalmente tenemos gases, normalmente tenemos diarrea o evacuaciones líquidas, incluso nos pueden llegar a dar náuseas para que el sistema se defienda a sí mismo. Entonces, no podemos jugar con esta microbiota. Se puede abusar 1, 2 días, pero con los meses, si uno es abusivo, se desregula la microbiota bacteriana y empiezan todos nuestros problemas digestivos. Y de los problemas digestivos pasamos a otro tipo de problemas. Hay gente que dice incluso que la microbiota bacteriana ayuda a regular la insulina de nuestro organismo, ayuda a desinflamar nuestro cuerpo y tiene muchas ventajas. Cuando nosotros comemos desordenadamente, de manera muy continua y muy común, entonces nuestra microbiota sufre y se desequilibra, se desregula. ¿Ok? Entonces esto es importante también en el tema de la alimentación. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para esta Navidad? Para evitar las crisis de Navidad. Lo primero, planificar la reunión familiar con los invitados que van a llegar, saber qué hacer en las situaciones de que pase algún evento, evitar hablar de otras personas en frente a la familia para que no se generen conflictos por chismes, regular el alcohol en la fiesta para que no haya nadie que se ponga muy feliz o muy triste o muy molesto o muy irritable, etcétera, etcétera, ¿ok? Y comer sana y adecuadamente en los días que haya que hacerlo. Tampoco comer en grandes cantidades, no porque hayamos dejado la dieta habitual, vamos a abusar llenándonos el plato de una manera que no estamos acostumbrados, porque nos va a causar una sensación de llenura que es bastante mala, bastante molestosa y que al final va a hacer que no pasemos bien la velada. Entonces, y además no nos hace falta. Nosotros con la cantidad adecuada de calorías y con la cantidad adecuada de nutrientes tenemos suficiente
para comer, y después si nos queremos además dar nuestro traguito o nuestro dulcito, pues uno se lo consume con toda tranquilidad, pero sabiendo que es algo excepcional y que es algo que tenemos que controlar para que no nos afecte después a principios de año, porque no hay nada que entristezca más que el aumento de peso durante las fiestas decembrinas. No hay nada que entristezca más que tener una gastritis de la que vamos a sufrir tal vez toda nuestra vida, simplemente por unos atracones seguidos con mucha frecuencia, etcétera, etcétera. Son muchas las consecuencias. Por eso es que les digo que nos cuidemos, que la pasemos bien, que seamos los que más disfrutemos, que seamos los que más alegría le demos a los demás, ¿verdad? Sin necesidad de que nuestro cuerpo pague las consecuencias por ello. No se olviden que este programa de Viva Mejor lo pueden ver los sábados a las 10 de la mañana por AME 47, los domingos a las 11 de la mañana en Canivisión y en nuestro canal de YouTube Viva Mejor RD, donde podemos utilizar el video para enviarlo, para verlo, para profundizar en los conocimientos que hemos hablado durante este programa, y donde pueden dejar sus preguntas y sus dudas o sus comentarios para sugiriendo temas o comentando sobre el tema en el que se está hablando en el video. Y después de estos comerciales hay mucho más y Viva Mejor para ustedes, así que no se vayan, que volvemos después de estos comerciales.